que profesábamos la misma fe. Pero también dentro de ese grupo que hemos encontrado y que hemos hablado y que hemos platicado acerca de la palabra de Dios, de los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros, hay personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Y todas estas visitas que nosotros hacemos a diferentes comunidades, a diferentes pueblos, a diferentes cantones, el propósito más grande de Dios para cada una de las vidas es que reconozcamos y entendamos que estamos separados de Dios. Y que entendamos que después de esta vida hay una vida mejor, hay una vida victoriosa, hay una vida eterna con Cristo. Pero también hay una vida eterna con el diablo. Hay una vida eterna donde va a estar sufriendo con el diablo. Las consecuencias por no haber abierto su oído, por no haber tomado la decisión en el momento que Jesús, en el momento que Dios ha enviado a predicar la palabra, para que sepamos que a través de Jesús hay salvación. Yo sé que en esta tarde habemos hermanos y cada uno de nosotros tenemos la salvación. Y el propósito más grande es que ustedes, los que no han recibido a Cristo Jesús en su corazón, el deseo nuestro es que ustedes reconozcan a Cristo Jesús en su corazón. Ese es el propósito. Pero también vamos a compartir con ustedes aquella bendición que siempre Dios nos ha estado dando, los alimentos y quizás alguna piñatita por ahí para los niños para que disfrutemos. Es bastante importante. Pero lo más importante es que usted tome la decisión. Y antes de que sigamos platicando y hablemos de la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a inclinar el rostro en reverencia a Dios. Tomando en cuenta que Dios nos está viendo, tomando en cuenta que Dios nos está escuchando. Tomando en cuenta que Dios conoce su corazón y conoce mi corazón. Vamos a orar para que Él sea el que hable a través de mí, que el Espíritu Santo obre en mí, para que yo pueda exponerles a ustedes, para que yo pueda platicar con ustedes acerca de la palabra de Dios. Oremos, hermanos y amigos. Padre y buen Dios, en esta tarde queremos darte las gracias, queremos alabarte, queremos honrarte, Señor, queremos poner tu nombre en alto. Queremos suplicarte que el Espíritu Santo obre en cada uno de los corazones de mis hermanos, en mi corazón, en los amigos, para que puedan escuchar tu palabra, para que puedan tomar esa decisión maravillosa, Señor, de conocerte. Padre mío, úsame a mí, Señor. Habla a través de mí, usa mi boca, usa mi corazón, Padre, pon las palabras necesarias para que cada uno de nosotros salgamos en victoria y que tu nombre sea puesto en alto. Bendito sea, Señor, en este lugar y en todas las partes del universo y la tierra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos, Dios ha hablado en todo el tiempo, desde que se fundó la tierra, desde que se hizo la tierra, desde que Dios hizo al hombre, Dios ha venido hablando constantemente al hombre. Ha venido hablando, desde que el hombre pecó contra Dios, ha venido hablando y diciendo, mira, te has equivocado. Y también nuestros padres nos dicen cuando nosotros nos hemos equivocado. Y vamos a poner un ejemplo de nuestros padres. Yo soy papá y soy abuelo ya. Y yo no quiero que mis hijos se equivoquen, sino que quiero que ellos salgan adelante, que ellos no tengan ningún tropiezo. No quiero que se dañen. Lo mismo usted tiene hijos, tiene nietos, usted se va a esmerar por darles consejos a sus hijos. Para que no fracasen en su vida. Si usted tiene señoritas, tiene hembras, usted va a aconsejar a sus hijas para que no se acompañen a temprana edad, para que tengan una mejor oportunidad de hacer sus cositas, decimos. Aconsejamos a nuestros hijos para que no se dañen. Pues así Dios en esta tierra aconseja al ser humano y le dice, mira, te has separado de mí, estás lejos de mí, tú estás caminando mal y si estás caminando mal te va a caer la disciplina, vas a morir luego o vas a ir a un lugar que se llama infierno. Y le voy a poner los ejemplos que está pasando a nivel de todo el mundo. ¿Y por qué vamos a poner esos ejemplos? Porque la venida de Dios se acerca y hemos oído, ustedes y yo hemos oído que Jesús se acerca, que Dios viene, que Dios envía a Jesús a levantar a su iglesia. Qué bonito sería que todo el ser humano nos levantáramos y nos fuéramos con Cristo. Pero no va a ser así, porque muchos endurecemos el corazón. Muchos nos volvemos duros de corazón y no queremos escuchar a la palabra de Dios.
Muchas veces nos da sueño, nos sentimos cansados y no queremos escuchar lo que Dios quiere hablar con nosotros. Pero nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando a nivel del mundo y quiero que pongan atención, porque esas son parte de las señales y consecuencias. Y tenemos que poner atención a eso para tomar una decisión esta tarde. Miren lo que está pasando en Australia. Nos vamos a ir a un país que ustedes no conocen, ni yo tampoco, solo lo he visto por televisión. Han habido grandes inundaciones. Ellos lo comparan como que fuera un diluvio, como en la época de Noé. Y vamos a ir también a Noé. Vamos a ir que Dios habló con Noé. Dios habló con esas personas que estaban separadas de Dios. Eso es lo que pasa en Australia, gente muriendo. No tienen vivienda y es lo que pasa en nuestro medio también aquí en El Salvador. Muchas veces llueve fuerte y hay deslaves y muchas personas mueren. Pierden su casa y principalmente la vida. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil también? En Brasil hay situaciones difíciles, son países que tienen dinero, pero que también Dios está obrando, dándose a conocer a través de estos problemas grandes, de estas inundaciones, de estos arrastres de suelo y se pasan llevando ciudades. Eso es lo que está pasando también en Brasil. Pero ¿qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? Está cayendo demasiada nieve. Hay 1 metro de nieve en algunas partes, quizás más. Dice que en una casa cayó bastante nieve y el techo se cayó porque no aguantó el peso de la nieve. La gente no puede salir. El gobierno solamente limpia las carreteras y le acumula la nieve en las casas. La gente tiene que trabajar el doble para poder salir, para hacer espacio, para hacer su camino. Pero dicen que estas nevadas no habían caído desde hace muchos años. Dios manifestándose y hablando con la humanidad. ¿Por qué? Porque la gente está preocupada más por su trabajo, está más preocupado por sus problemas económicos y no nos acordamos de Dios. Vamos a hablar de estos 3 casos. ¿Por qué razón? Porque vamos a ir a la palabra de Dios. Dios quiere que usted entienda que estamos separados de Dios. Aquel que no conoce a Cristo está separado de Dios. Y quiero que busquemos, aquellos que tienen Biblia y pueden compartir con los amigos, quiero que busquemos. Quiero que nos demos cuenta que usted y yo nacemos separados de Dios. Mire lo que dice Romanos 3:23. ¿Por qué vamos a comenzar con Romanos 3:23? Y vamos a ver que Dios habla con la humanidad. Mire lo que dice Romanos 3:23 y quiero que lo busquen. Y algunos si pueden prestarle Biblia, algunos ahí para que puedan leer. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos estamos separados de la gloria de Dios. Dice que por cuanto todos pecamos, Dios no está hablando que solamente yo pequé. Dios no está hablando que solamente Adán pecó. La palabra de Dios nos enseña que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si Dios dice a través de su palabra que estamos separados de la gloria de Dios, quiere decir que cuando partamos de esta tierra, cuando yo muera en esta tierra, mi cuerpo no tiene derecho de ir al cielo. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para ir al cielo? ¿Cómo puedo hacer yo para no ir a ese lugar que se llama infierno? ¿Qué tengo que hacer? Fíjese que es muy fácil. Y dice Romanos, y mire lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que busquemos. Usted se va a dar cuenta que Dios tiene un gran amor para usted. Se va a dar cuenta que a pesar de que nacemos separados de Dios, Dios nos ha mostrado un gran amor y Dios nos ama. Y no importa lo que usted haya hecho. Ahora platicaba con una persona y me decía, fíjese lo que me decía. Mire, me dice, quiere decir, estamos platicando acerca de la palabra de Dios. Y me dice, mire, este era hermano, y él anda en el pecado, no quiere hacer caso. Él ya no es salvo, me dijo. La palabra de Dios no te enseña eso, le digo. La palabra de Dios te enseña que cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, tú ya eres salvo. Si tú pecas vas a tener consecuencias. Y eso es lo que hablamos. Entonces, ¿qué es lo que te quiere enseñar hoy la palabra de Dios? La palabra de Dios te quiere enseñar que si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú no eres salvo. Pero Dios siempre te ama y Dios quiere darte la salvación esta tarde. Y quiero que busquemos
el Evangelio de Juan 3:16, y mire lo que dice. Lo vamos a leer aquí porque es más fácil. Aquí lo traigo escrito. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Dios ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para aquel que entrega su vida a Jesús, él va a tener vida eterna. Pero también allá en el Evangelio de Juan podemos ver el amor que Dios está mostrando para ustedes y para mí. El Evangelio de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hace muchos años, cuando yo era cipote, nos enseñaron a nosotros que todos éramos salvos. Nos enseñaron que solamente tenían que orarnos o tenían que rezarnos. Si yo hubiera muerto en aquel entonces, solo tenían que orarme o rezarme como nosotros queramos llamarle, y yo era salvo. Pero la palabra de Dios no me enseña eso. Si yo no tengo a Cristo Jesús en mi corazón, estoy expuesto a ir al infierno. Pero en esta tarde, ¿cuál es el propósito que Dios nos ha traído para compartir con ustedes? El propósito es que usted se dé cuenta si tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y si usted sabe que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, sabe que está expuesto a ir al infierno. ¿Y qué significa estar expuesto a ir al infierno? Es que estamos a punto de caer a un barranco. Yo me recuerdo que cuando íbamos a cortar café, y me gusta recordar esto porque anduve en muchas fincas, me recuerdo que la mayoría de cafetales son quebradas. Y nosotros teníamos cuidado de recolectar el café en aquellas zonas peligrosas que estaban a punto de caer a un precipicio. Pues vamos a hacer esa comparación. Así es la vida de la persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Está en el filo del barranco, está en el filo, a punto de caer a ese infierno. ¿Qué es lo que Dios quiere para su vida en esta tarde? Que usted reconozca que está separado de Dios. Él no ha venido a juzgarlo a usted. Él no ha venido a condenarlo, sino que ha venido a darle vida eterna y vida en abundancia, dice su palabra. Pero quiero compartir, fíjese que Dios ha hablado con la humanidad y quiero que usted ponga atención. Dios habla cuando nos equivocamos, porque Dios no quiere que la humanidad se pierda, y quiero que vayamos a Génesis. Vamos a ir a Génesis. Vamos a ver el caso, el por qué pasó el diluvio. Busquemos Génesis 5, Génesis 6, 5 y 7. Dios hablando con la humanidad y Dios hablando con ustedes en esta tarde. Tal vez nosotros no hayamos cometido esos errores, tal vez nosotros no hayamos pecado de esa manera contra Dios. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Dios hablando con la humanidad. Dios no quiere destruir a la humanidad. Dios quiere que sepamos que estamos lejos de Él. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en el 6 dice, y se arrepintió Dios. Fíjese, es la primera vez que dice Dios que se arrepiente de haber hecho al hombre. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué le dolió a Dios de haber hecho al hombre? Fíjenos, vamos a ver caso el por qué Dios quiere destruir al hombre. El por qué Dios quiere disciplinar al hombre. Dios lo quiere disciplinar porque la maldad, mire lo que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dios hablando con el ser humano. ¿Por qué razón está cayendo demasiada nieve en los Estados Unidos? ¿Por qué razón está habiendo demasiadas inundaciones allá en Australia? ¿Por qué razón estamos padeciendo hambre aquí en El Salvador? ¿Por qué estamos en una gran crisis económica? ¿Por qué los frijoles hoy valen más? Aparte de las papas están carísimas, dice el periódico. Lo que está barato hoy, dice, es el tomate, le dan 30 por $1. Pero las demás cosas están caras. Es que Dios está hablando a tu vida y está diciendo, si no tienes a Cristo en tu corazón, Dios quiere acercarte a Él, Dios quiere darte la vida eterna.
y que tengas la oportunidad de clamar. Ese es el propósito de Dios. Y dice que aquí Dios vio la maldad, dice, de los hombres. Y Él se arrepintió de haber formado al hombre, dice la palabra. Pero halló un hombre, mire a qué hombre halló. Y nosotros luchamos como iglesia queriendo ser ejemplo de los demás, para que los demás puedan conocer a Cristo. Mire lo que pasó aquí en el capítulo 6 de Génesis. Pero Dios no quiso destruir por completo a la humanidad, sino que trató con ellos. Y hubo una familia que se salvó. Y mire que encontró a una persona, mire las características de él. Y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Usted quiere tener victoria, usted quiere ser salvo, usted tiene que caminar con Dios. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no tiene a Dios en su corazón, no va a ser salvo. Y en aquel día, cuando Él venga, usted se va a quedar. Y nosotros como iglesia, como hermanos, como iglesia bautista, amigos de Israel, Sonsonate, coordinando con los hermanos del Nuevo Pacto, de aquí de la zona de Zacualtipán, no quisiéramos que ustedes se quedaran, sino que deseamos que todos formemos una sola hermandad. ¿Y cuál es esa hermandad? Que creamos en Jesucristo, que entreguemos nuestra vida a Jesús, que seamos salvos, que ustedes y yo seamos salvos. Ese es el propósito de Dios y es lo que ha puesto en nuestros corazones. Por eso venimos y compartimos la palabra con ustedes. Pero también quiero compartir otro caso más de Dios hablando con la humanidad. Pero no solamente fue el diluvio. Más adelante, ¿qué pasó? Hay otro problema serio. Y veamos lo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que estaba pasando en aquellos tiempos para que Dios hiciera caer juicio sobre esas personas? Dice que estas personas también, la maldad había subido a la presencia de Dios. Era gente desobediente. Entonces viene Dios hablando con la humanidad, tratando de que la humanidad entienda que si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos separados de Él. Y si no le recibimos, vamos a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y de esa manera dice que halló a una familia. Abraham intercedió por ese pueblo. Y dice que Abraham platicaba con Dios y le decía, mira, si hay 50 justos, si hay 50 que creyeran en ti, tú les perdonarías. Y dice que Dios le contestaba a Abraham, si hubieran 50, yo no castigaría a estas personas. Y después Abraham fue disminuyendo las personas. Si hubieran 40, también tú les perdonarías. Sí, dijo Jehová de los ejércitos. Y al final llegó Abraham y le dijo a Dios, si hubieran solamente 10, ¿tú salvarías a esa población? Sí, le dijo Dios. Aunque hubieran 10 en esa población, yo no los castigaría. Es que Dios es bondadoso, Dios es amor. Dios no quiere destruir a la humanidad. Dios lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos y entreguemos nuestra vida a Él. ¿Qué fue lo que pasó? Solamente había un varón que también era correcto delante de Dios. Era alguien que caminaba con Dios. Y ese fue Lot y sus 2 hijas. Y ellos salieron de esos pueblos donde había pecado. Y salieron huyendo. Pero hubo una persona, la esposa de él, volvió a ver hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Esa es la desobediencia. Dios castiga la desobediencia. Y Dios va a castigar tu desobediencia si tú no recibes a Cristo Jesús en tu corazón. Tú vas a quedar expuesto. Tú vas a quedar expuesto a ir a ese lugar que se llama infierno. ¿Por qué te pongo estos casos? ¿Por qué hablamos de estos casos? Porque Dios realmente, Él quiere perdonarte y quiere perdonarnos a todos. Él quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos que Él es el único que da la vida eterna. Amigos, esta tarde solo quiero compartir otro versículo con ustedes. Y quiero que se dé cuenta que Cristo murió por ustedes y por mí. A través de Cristo podemos lograr la salvación. Y mire lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A Dios no le interesa que tú estés en pecado. A Dios lo que le interesa es perdonarte. A Dios lo que le interesa es acercarte a Él. A Dios lo que le interesa es limpiarte de ese pecado y darte vida eterna. Eso lo dice. A Dios no le importó de que tú y yo estuviéramos en pecado. Y en esta tarde
El no tener a Cristo Jesús en mi corazón, eso es pecado. El no querer recibir a Cristo Jesús en mi corazón, también eso es pecado. Porque la palabra de Dios me enseña, en Apocalipsis 3:20 dice que Él llama a la puerta, toca la puerta y llama. El que abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. ¿Qué significa eso? Que si Él en esta tarde ha venido a este lugar, es porque ha traído vida eterna. Y Él está tocando la puerta para que tú abras la puerta de tu corazón y Él more en ti. Para que tú le permitas que Él entre en ti. En esta tarde, amigos y hermanos, el propósito es que nos demos cuenta que Dios está hablando con la humanidad y que Dios está hablando de que Cristo viene y Cristo viene por su iglesia. Y quisiéramos que aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón partan también con nosotros. ¿Pero de qué manera? Recibiendo en esta tarde a Cristo Jesús en su corazón. Hermanos y amigos, esta es la palabra que queríamos compartir. El Señor les bendiga. Vamos a orar antes de retirarnos. No se vayan a mover, les vamos a traer su refrigerio acá. Pero vamos a orar. Y en la oración, el que quiera recibir a Cristo Jesús en su corazón, le vamos a hacer el llamado. Porque es una oportunidad. Dios ha traído esta tarde salvación a este lugar. Vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta tarde queremos darte las gracias. Queremos agradecerte por habernos permitido compartir tu palabra. Queremos suplicarte que tú toques los corazones de los amigos y que tú permitas, Señor, que ellos abran su corazón y puedan conocer. Padre bendito, glorifícate en este lugar, bendice a esta comunidad y dale la oportunidad de ser salvos. Si alguno en esta tarde quisiera recibir a Cristo Jesús en su corazón, si alguno ha entendido el mensaje de esta tarde y quisiera abrir su corazón a Jesús, solamente levante su mano. Y al levantar su mano, nosotros vamos a pasar a aconsejarle a usted, a orientarle a la luz de la palabra. Si alguno de ustedes quisiera recibir a Cristo Jesús en su corazón, levante nada más su mano y vamos a pasar por su silla, vamos a explicarle la palabra de Dios. Y si no quiere recibir a Cristo Jesús, que el Señor me le bendiga. Dios le bendiga.